Entonces, la corriente galvánica continua o directa. Esta es la imagen. Donde ustedes vean esta imagen en cualquier lugar del mundo, en cualquier marca de equipo, significa corriente continua o corriente galvánica. ¿Sí? ¿Por qué continua? Porque no hay pausas, no hay impulsos, solo hay un impulso que se mantiene en el tiempo. ¿Sí? Un impulso, salió el impulso y se mantuvo en el tiempo. ¿Ok? Es aquella cuya dirección es constante, o sea, no va a variar, no es variable, sino constante. No va a terminar y bajar y subir, no, siempre se va a mantener. El flujo de carga se realiza en el mismo sentido del polo negativo. ¿Se acuerdan lo que vimos antes? Que la corriente era un flujo de electrones que iban de un lugar de mayor concentración que se cargaba negativamente a un lugar de menos concentración que se cargaba positivamente. O sea, va del negro al rojo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que yo la corriente galvánica puedo darle cambio de polaridad y puede ir del rojo al negro. ¿Sí? Eso, algunos equipos lo hace automático, otros equipos tengo que apagarlo, bueno, que termine, darle vuelta a los electrones. ¿Por qué? Porque es necesario hacer eso en ciertos momentos. Ahorita les voy a explicar cuándo y por qué. Los efectos biofísicos, vamos a tener un efecto termal, químico y físico. 3 efectos: termal, aumento de la temperatura. El movimiento de moléculas produce microvibraciones, vibraciones de energía cinética y se transforma en energía calórica descrita por la ley de Joule. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que venía el grupo de electrones, chocaba contra la resistencia que era la piel, y como no podían pasar con la misma velocidad que venían, entonces empezaban a chocar entre sí, producían energía cinética, y esta energía cinética produce energía térmica o calor. ¿Estamos? Ley de Joule. Y la fórmula del calor de Joule. Tenemos el efecto químico. Cuando nosotros aplicamos una corriente en un medio acuoso, ¿sí?, con iones, se da o se disuelven esas sustancias ionizables y la solución del resultante se conoce como electrolitos. Nosotros estamos llenos de electrolitos. ¿Sí? Estos conducen la electricidad por migración de los iones disociados y se conoce como electrolisis. Lisis, todo lo terminado en lisis significa destrucción o separación. Separación o destrucción, ¿por qué? Por electricidad. Electrolisis. Y a nivel físico, no cambia la configuración molecular de los iones, o sea, no significa que son ionizables, no son energías ionizables, no va a producir cáncer, ni va a cambiar la estructura molecular de nada. En el organismo existen moléculas cargadas como proteínas y lipoproteínas que migran con el paso de las corrientes galvánicas. Y esto se llama electroforesis. Foresis significa movimiento. ¿De qué? De cargas eléctricas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les dije antes que era importante hacer cambios de polaridad? Porque cuando yo tengo una inflamación, la inflamación se da por acumulación de proteínas, ¿se acuerdan? Y que las proteínas tenían cargas eléctricas. Entonces, si se acuerdan ustedes del movimiento de las cargas que tiene la corriente, el negativo va a atraer a todas las cargas positivas y el positivo va a atraer a todas las cargas negativas. Entonces, bajo este principio, nosotros podemos hacer drenajes linfáticos bioeléctricos. ¿Sí? ¿Y cómo voy a lograr eso? Colocando estratégicamente los electrodos y haciendo cambios de polaridad. ¿Sí? Ahorita lo explico. Bueno, voy a explicarlo de una vez, para que no se queden con la duda. Tengo un tobillo
inflamado, ¿sí? Inflamación. Aquí tengo un montón de iones, ¿sí? Que son las lipoproteínas y las proteínas que están en el proceso inflamatorio. Entonces, yo tengo aquí el otro pie que está normal, ¿ok? Entonces yo vengo y coloco, dependiendo el estadio, ¿sí? Si está en un proceso agudo o si está en un proceso crónico, voy a colocar aquí un electrodo. Si está en un proceso agudo, ¿cuál electrodo iría aquí? ¿Ah? El positivo. Muy bien, el rojo positivo, excelente. Pero si esto estaría en un proceso crónico, o sea, un edema, ¿cuál tendría que ir aquí? El negativo. ¿Por qué? Porque necesitamos licuar esto, ¿se acuerdan? ¿Sí? En este caso, digamos que está positivo. Entonces, si seguimos subiendo, como por aquí están el sistema, las cisternas linfáticas, que van a recoger este líquido que está aquí. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Muy bien. Entonces, ¿dónde voy a colocar yo mi electrodo negativo? ¿De quién? ¿De dónde? ¿Ah? No. No. ¿Qué fue lo que les acaba de decir? Vamos a producir un movimiento. Si yo lo pongo aquí, el movimiento va a ser de aquí a aquí y de aquí a aquí. O sea, no hice absolutamente nada. ¿Dónde tengo que ponerlo? En el otro pie. ¿Para qué? Para que en este momento los negativos se van a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el positivo los va a traer. Pero los positivos van a viajar ¿hacia dónde? Hacia el polo negativo. ¿Pero dónde se van a quedar? En las cisternas linfáticas que están ahí. ¿Estamos? Entonces hago una aplicación. No se podría quedar en la cisterna linfática directamente. No, porque ¿dónde las pondría? En la ingle. Si la pongo en la ingle, no me llega a la cisterna. ¿Por qué? Porque entonces va a llegar hasta aquí y la cisterna está aquí. Tendría que ponerla sobre el pubis. Es correcto. Entonces por eso hago un arco. ¿Para qué? Para que pase por esta cisterna, hacia el otro electrodo. ¿Estamos? Y después, ¿qué hago? Hago un cambio de polaridad. ¿Para qué? Para que los negativos que habían quedado aquí, acuérdense que las cargas iguales se repelen y las cargas contrarias se atraen. Entonces, ¿qué va a hacer? Empujar el negativo, los negativos que habían quedado, para que sean atraídos por el polo positivo. Entonces, las otras lipoproteínas cargadas negativamente vienen para este lado. Y eso se llama drenaje linfático bioeléctrico. ¿Y con qué lo hago? Con corriente galvánica. ¿Ve que no es tan mala la corriente galvánica? Bioeléctrico. Y además de eso, después de eso, tengo un equipo de presoterapia, todavía mejor. Se va ese edema volado. ¿Sí? Entonces, ven que basándonos en las propiedades galvanotáxicas de la corriente galvánica, puedo hacer muchas cosas. Por eso les dije, la corriente galvánica es una de las mejores corrientes que existe. ¿Por qué no la usamos? ¿Pero quién quema? ¿Quién quema al paciente? ¿La corriente?
lo quema el profesional. ¿Por qué? Porque no sabe utilizar la corriente. Entonces digan, ¿por qué no la utilizo? Porque no sé usarla. No porque quema, porque la corriente no quema. ¿Ah? ¿Por cuánto tiempo uso la? Se puede usar más o menos mínimo 15 minutos. Normalmente se usan 20, 10 y 10. ¿Okay? 10 de un lado, 10 del otro. Entonces, dependiendo de la tecnología que ustedes tengan, o tienen que hacer el cambio de polaridad manualmente, o sea, agarrar los electrodos y cambiarlos de posición, o el equipo trae un botón para hacer los cambios de polaridad, o otros equipos tienen cambio de polaridad automática. ¿Qué es? Que usted pone en 15 minutos, entonces a los 7.5 minutos automáticamente hacen el cambio. 20 minutos, a los 10 minutos automáticamente hacen el cambio. ¿Sí? Entonces ya eso depende del equipo que ustedes adquieren. Muy bien. Las respuestas de las corrientes continuas galvánicas son excitación de nervios periféricos, donde en presencia de una carga adecuada los iones de sodio y potasio se mueven a través de la membrana. Ahora, no es que voy a subir la intensidad hasta ver la contracción muscular. ¿Por qué? Porque no estoy estimulando un músculo, estoy estimulando un nervio. Y si yo estimulo el nervio, no necesito mucha carga eléctrica y de esa forma no voy a quemar al paciente. ¿Estamos? Puede originar respuestas como contracción de la musculatura lisa o esquelética, activación de mecanismos de analgesia endógenos y respuesta vascular. Tenemos muchas cosas cómo trabajar con las corrientes galvánicas. Electroforesis era un movimiento, ¿sí?, de cargas eléctricas. Entonces, tenemos la anaforesis, movimiento hacia el ánodo, y la cataforesis, movimiento hacia el cátodo. ¿Y quién se mueve hacia el ánodo? ¿Sí? Los negativos se van a mover hacia el ánodo. ¿Sí? Anaforesis es cuando los negativos viajan hacia el ánodo, y cataforesis lo contrario, cuando los positivos viajan hacia el cátodo. Sí, es muy fácil acordarse de cátodo